Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre, llevando temas de actualidad, temas de interés, temas de educativo, y tenemos que seguir con el tema obligado, que es el tema del conflicto entre la República Dominicana y la República de Haití. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia. Félix, saludos. Hola, magistrado Mirabal, aquí en una nueva edición nuestra de nuestro programa Orientaciones Diversas, y en el cual vamos a desarrollar este tema de la ONU, Organización de Naciones Unidas, y con respecto al tema obligatorio del conflicto de la República de Haití y la República Dominicana. En eso vamos a estar desarrollando el programa hoy. Sí, yo pienso, Félix, que necesariamente para resolverse ese conflicto que hay entre la República Dominicana y la República de Haití, necesariamente la República Dominicana tendrá que acudir a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, por eso el tema de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver en el transcurso del programa que la Corte Internacional de Justicia es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, correctamente, magistrado. Hemos oído algunos comentarios de algunas personas que dicen que si nos vamos a la Corte Internacional, que nosotros podríamos salir, podríamos perder en esa Corte, y yo digo lo contrario, perder no, porque en ningún momento nosotros le hemos negado el agua del río Masacre o río Dajabón a lo que es Haití, y lo que se está discutiendo básicamente es que esa distribución de las aguas sea igualitaria para ambas partes, o sea que no se desvíe el río completamente hacia un lado y que queden entonces perjudicados otros beneficiarios de todo el tiempo de dichas aguas. Entonces no es como dicen que vamos a perder, no, vamos a hacer técnicamente un canal proporcional a ambas partes y que no se perjudique nadie. Entonces, eso es lo que se va a procurar, y que hidráulicamente hablando, con respecto a las aguas, que se haga una cosa técnicamente hablando correcta y apegada a lo que es la ingeniería hidráulica, y que todo salga como debe de salir, en buena lid. Esa es la idea, magistrado, básicamente con respecto a esos decires. Sí, Félix, primero tenemos que explicarle a los amables televidentes qué es la ONU. Y la ONU no es más que una organización internacional que fue fundada en el año de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, por 51 países. Primero eran 50 países, luego se agregó Polonia, y fueron 51 países que firmaron ese acuerdo de formar una organización internacional con la finalidad de fomentar las relaciones internacionales, es decir, que haya buenas relaciones entre las naciones, fomentar el progreso entre las naciones y la seguridad y la paz internacional. Esa es en principio, lo que dio origen a la Organización de las Naciones Unidas, que tenemos que diferenciar la ONU de la OEA, que son dos organismos diferentes, porque totalmente. La ONU es una organización internacional que agrupa actualmente hay 193 naciones, y están las naciones más poderosas, como se le dice G5, que son miembros permanentes de la ONU, mientras que la OEA es la Organización de Estados Americanos. O sea que no es lo mismo. Solamente en la OEA están los países que pertenecen a la órbita de América. Correcto. Entonces esa es la diferencia entre la OEA y la ONU.
Es decir, que la ONU es una organización internacional organizada en el año de 1945 con la finalidad de fomentar la paz y la seguridad internacional y que haya buenas relaciones entre los países, promover el desarrollo social, es decir, una serie de asuntos importantes. También proteger los derechos humanos entre las naciones miembros. Correcto. Es decir, que 51 naciones en el año de 1945 se pusieron de acuerdo y firmaron lo que vamos a ver más adelante, que es la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, se han ido uniendo más naciones y en la actualidad hay 193 países que forman la Organización de Naciones Unidas. Félix, es importante que le digamos a los televidentes, porque a veces la gente ve las siglas de ONU y también en inglés UN. Tenemos que explicarle a los televidentes qué significan esas siglas. Sí, correcto. Que en inglés y en español. En inglés y en español, lógicamente. En inglés es United Nations, como lo dicen sus siglas, UN, y en español, Organización de Naciones Unidas. Queremos destacar también, con respecto a su introducción, que esa carta se firmó por primera vez en San Francisco, en el estado de San Francisco de los Estados Unidos, aunque la sede actual de la Organización de Naciones Unidas está en Nueva York, pero inicialmente, cuando se reunieron los 51 países, se agregó Polonia, en ese entonces, esa carta se firmó inicialmente en el estado de San Francisco de los Estados Unidos. Entonces, volviendo de nuevo a lo que son las siglas y diferenciando de la OEA, como ya señalábamos, que la OEA es la Organización de Estados Americanos y que eso comprende solamente el continente americano, mientras que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, comprende a todo el mundo, todas las naciones del mundo. Y decíamos que la están integrando en la actualidad 193, fue que me dijo, sí. 193 países del globo terráqueo. Es una organización, como ya señalaba el magistrado, en razón de promover la paz, la salud, la alimentación, promover los problemas sociales, todos los problemas que tienen que ver con guerras, que fue para lo que se fundó inicialmente, porque fue a final de la Segunda Guerra Mundial, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, entonces ahí deciden ya los países aliados, que fueron los que salieron victoriosos, en este caso Rusia, Estados Unidos, Francia, que fue ayudada por los demás aliados, Francia, Estados Unidos, Rusia, China, son las 5 columnas de la Organización de Naciones Unidas, se reunieron y fueron juntando más países que se fueron agregando al respecto. Entonces, de ahí, pues, se conformó esta organización que no solamente tiene que ver con la paz, tiene que ver con la salud, con la alimentación, y ahí sus diferentes organismos internos que tienen que ver, la UNICEF, por ejemplo, tiene que ver con la ONU, la Organización Mundial de la Salud también tiene que ver con la ONU, entre otras que iremos mencionando ya en todo el transcurso del programa. Sí, Félix, y a veces se ven algunos militares que tienen en el brazo derecho una U y una N, tienen una cinta con una N y una U. UN significa Naciones Unidas en inglés, y como tú decías, United Nations, correcto, o sea, Naciones Unidas, porque cuando se ve UN es en inglés, que es United Nations, correcto, mientras correcto. que ONU, exacto. Correcto. ONU
es en español, Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que cuando vemos a esos militares, que los militares de la Organización de las Naciones Unidas son los cascos azules. Es decir, se distinguen porque el color no es gris, sino azul. Azul. Por eso se símbolo le llama, de paz también. Exacto. Por eso se le llaman los cascos azules de las Naciones Unidas. Y magistrado, con respecto a ese mismo término, ¿Haití y la República Dominicana pertenecen a la ONU, magistrado? Sí, en el año de 1945, cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas, tanto la República Dominicana como la República de Haití firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, que son miembros. Entonces, hay que destacar, Félix, que hay dos tipos de miembros, que son los miembros permanentes y los miembros no permanentes. Correcto. Entonces, de los permanentes, nada más hay 5 países que son miembros permanentes de las Naciones Unidas, que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Correcto. Esos son los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas, mientras que los demás países restantes, de los 193, son no permanentes. Y entre ellos están la República Dominicana y la República de Haití. Correcto. Y que esos 5 que usted se refiere conforman lo que es el famoso Consejo de Seguridad de la ONU, que son los que determinan si se acciona o no con respecto a intervenciones, y son resoluciones que da ese mismo organismo. Pero esa es la temática, magistrado. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. ¿Y ustedes qué van a querer? Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas.
Hoy con el tema de la Organización de las Naciones Unidas y naturalmente vamos a hablar sobre la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas. Feli, tenemos que decirle a los amables televidentes cuáles son las funciones principales que tiene la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que esa organización internacional fue fundada por varios motivos, pero tiene diferentes funciones y naturalmente tenemos que decir cuáles son las funciones principales. Sí, correctamente, magistrado. Y su función principal lo es de mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Sabemos que todo viene por las guerras mundiales que se han dado, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial es cuando los países aliados que salieron victoriosos de esa Segunda Guerra Mundial, catastrófica, penosa, murieron muchos millones de personas en esa guerra, más de 40 millones de personas murieron en la misma, y su función principal lo fue, como ya lo sabemos, mantener la paz y la seguridad entre las naciones a nivel internacional. También de las funciones principales es mantener ayuda humanitaria en todo el sentido amplio de la palabra. Cuando hablamos de ayuda humanitaria es alimentación, salud, entre otras. Y cuando hay desastres naturales. Cuando hay desastres naturales, sí, correctamente, magistrado. También interviene la ONU con grandes ayudas económicas y sociales para esos países, en casos de terremotos, en casos de ciclones, en casos difíciles y de guerras internas entre países, revoluciones, etcétera. Interviene la Organización de Naciones Unidas. También ya habíamos señalado con respecto a la salud. La Organización Mundial de la Salud tiene que ver también con eso y ayuda la cooperatividad entre las naciones, el desarrollo económico y social de las naciones. También interviene la Organización de Naciones Unidas y en sí, entre otras cuestiones más que podríamos y vamos a ir detallando en todo el transcurso del programa, pero básicamente, como habíamos señalado, la paz y la seguridad internacional, que es el objetivo. Y como en el caso que nos concierne en la actualidad, estamos también a punto de tener un conflicto con nuestro vecino y ya está la ONU ya interviniendo a través de sus organismos especiales internos, como es el Consejo de Seguridad, el cual ya está a punto de dar la resolución a los fines de que de una manera u otra impida que esas bandas que operan en la República de Haití pues sigan ocasionando daños y que nos transgredan a nosotros ya en nuestro lado, que ya han estado haciendo esos intentos de penetrar a nuestro territorio y ocasionarnos daños de todo tipo, daño material, económico, humano, entre otros. Esas son las funciones, magistrados, básicas y principales de la Organización de Naciones Unidas. Sí, Feli, uno de los problemas que tiene la Organización de las Naciones Unidas actualmente es que ha perdido credibilidad. Hay algunos sectores políticos de diferentes países que no confían en la ONU, ha caído en descrédito porque en algunas oportunidades ha tomado decisiones favoreciendo a una parte en perjuicio de otra, y además que a veces toma decisiones que no son la correcta, sino que como hay un país que es el que dirige todo, que son los Estados Unidos, a veces toma las decisiones que le interesan a los Estados Unidos. Y eso ha hecho que la Organización de las Naciones Unidas haya perdido credibilidad entre los diferentes países, igual que la Organización de Estados Americanos, la OEA,
por ejemplo, con la intervención que se hizo en la República Dominicana en el año de 1965. Correcto. Una intervención injustificada, que siempre buscan una justificación, que en esa oportunidad se dijo que era para salvar vidas y para proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, fue una intervención que trajo muchísimos problemas a la República Dominicana, porque esa intervención, luego de esa intervención, pues vino un gobierno que duró 12 años, que naturalmente era la continuidad del régimen anterior. Entonces, esas organizaciones han ido perdiendo credibilidad. En este caso, la Organización de las Naciones Unidas, y por eso es que hay muchos políticos, incluso estaba viendo por la prensa, de que algunos políticos de la oposición no confían en la Organización de las Naciones Unidas. Incluso dicen que el secretario general de las Naciones Unidas, el actual secretario general, está parcializado con Haití. Por lo tanto, Antonio Guterres, portugués. Eso trae disgusto entre los dominicanos, porque entonces hay un organismo internacional y que se parcializa, y entonces eso no es conveniente, sino que la justicia es, como el nombre lo dice, para tomar una decisión justa, que sea equitativa para la parte, tanto para la parte que haya sido perjudicada o que se haya fallado en contra, como la parte que haya sido favorecida. Siempre hay que tomar una decisión que sea equitativa y que sea lo más justa posible. Sí, correcto. Magistrado, esa falta de credibilidad que usted está mencionando ha provocado una división en el mundo de dos bloques, que es el bloque socialista y el bloque de la OTAN, que es otra organización del Tratado del Atlántico, que viene precisamente por la falta que usted está mencionando de credibilidad entre naciones. Tales diferencias vienen básicamente quienes encabezan esos bloques, bloque socialista, lo que es Rusia, China, y del otro lado Estados Unidos, Inglaterra, United Kingdom, Francia y Europa, porque ya Polonia, que antes pertenecía al bloque socialista, ya está con la OTAN. Entonces, precisamente esa guerra que se está desarrollando en Asia, básicamente entre Rusia y lo que es Ucrania, viene precisamente porque hay un enfrentamiento de los dos bloques. ¿Qué es lo que Rusia, y estoy entrando en otra área, pero para que vean por qué se ha producido esa división en bloques? ¿Qué ha traído que Rusia penetre, invada lo que es hoy Ucrania? Que precisamente todos esos países que bordean Europa y bordean Rusia han pedido ser parte de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico, que no es más que un bloque contrario a lo que es el bloque socialista, que lo conforman del otro lado China, Rusia y Corea del Norte, entre otros países que conforman ese bloque. Entonces, esa falta de credibilidad que usted señalaba es lo que ha hecho que se haya originado una división en el mundo, una división que no trae buenas consecuencias. Precisamente ahí hay una guerra. Félix, ese es un tema particular que se trataría en otro programa, que es la situación de la guerra Rusia-Ucrania. Tenemos que seguir con el tema de la ONU, porque luego vamos a hablar de la Corte Internacional de Justicia. Tenemos que decir, Félix, que la Organización de las Naciones Unidas está conformada por 6 órganos. Entre los 6 órganos están
el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU. ¿Qué es lo más importante, la Asamblea? Está el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria. La Secretaría General de la ONU y la Corte Internacional de Justicia. Esos son los 6 órganos que están que forman lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Correctamente. Cada órgano de eso tiene una función específica. Como tú decías, que el Consejo de Seguridad está compuesto por los 5 países que son miembros permanentes de las Naciones Unidas. Correctamente. Y eso es sumamente importante porque esas funciones específicas de cada uno de esos órganos es lo que le da garantía de continuidad a esta organización internacional. Debemos tratar también de indicar en qué consiste la Asamblea General de la ONU, que se celebró una hora en septiembre precisamente, creo que fue del 17 al 24 de septiembre, y que esa Asamblea General que se celebra, es ordinaria, que se celebra todos los años, y ahí sí se reúnen todas las naciones que componen la Organización de Naciones Unidas, y ahí se tratan todos los temas de interés que tienen que ver con la paz y la seguridad internacional, que tienen que ver con la tranquilidad social y económica y con las ayudas que cada nación necesita. Tratan esos temas ahí en lo que es esa Asamblea General de la ONU, que acabamos de ver nuestro presidente participar y pedir precisamente en la Asamblea ayuda, que ya la ha pedido ya en otras ocasiones en esa misma Asamblea de la ONU con respecto a Haití. Sí, Félix, es bueno aclarar que hay 2 tipos de asamblea, que es la Asamblea General, que se celebra todos los años, pero también se pueden celebrar asambleas de urgencia. Extraordinarias, exactamente, asambleas extraordinarias por cualquier situación que se haya presentado. Por ejemplo, como se presentó la guerra entre Rusia y Ucrania, pues naturalmente inmediatamente la Organización de las Naciones Unidas fijó una fecha para una reunión inmediata. Es decir, que hay 2 tipos de reuniones, que son las reuniones anuales de la Organización de las Naciones Unidas y las extraordinarias. Correctamente, magistrado, como le estábamos indicando en sus funciones. Queríamos indicar con respecto a lo que es el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia Internacional. Queríamos aseverar sobre eso que dicha Corte, con ahora el conflicto ucraniano-ruso, y vuelvo a lo mismo, dictó una orden de arresto internacional en contra de Putin. Pero asimismo lo hizo el bloque socialista, que también dictó contra el presidente que dirige lo que es la Corte Internacional, también una orden de captura internacional contra ese presidente que dirige esa Corte. O sea que vemos el conflicto precisamente por la división y volvemos y caemos en la misma parte de esa división que no debe de ser. Bueno, Félix, vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche
Orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes. Los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con el tema de la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional. Tenemos que explicarle, Feli, a los amables televidentes, qué es la Corte Internacional de Justicia, que las siglas son CIJ, Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia. Está en español. Yo supongo que en inglés tendrá otras siglas, aunque prácticamente en inglés y en español coinciden, creo que, las siglas. Entonces, ¿qué es la Corte Internacional de Justicia? Bueno, la Corte Internacional de Justicia no es más que el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, que la Organización de las Naciones Unidas tiene 6 órganos, y dentro de esos 6 órganos, naturalmente hacía falta un órgano judicial, y en este caso, bueno, pues se creó la Corte Internacional de Justicia, que tiene su sede, decía Félix, que la ONU tiene su sede en Nueva York. Sin embargo, la Corte Internacional tiene su sede en La Haya. En La Haya, Holanda. Países Bajos. Holanda. Holanda, correcto. Que se dice que se llaman Países Bajos porque están por debajo del nivel del mar, y por eso se le llama Países Bajos. Hay muchos diques en esa, han tenido que crear diques para contrarrestar lo que es la entrada del mar hacia la tierra, porque por eso es el nombre de Países Bajos. Exacto. Entonces Holanda, que es el principal país, y creo que en Ámsterdam, en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, está la Corte Internacional. Naturalmente la Corte está, creo que, formada por 5 jueces de diferentes países que forman la Corte Internacional de Justicia. Entonces es importante, Félix, decirle a los televidentes entonces cuál es la función que tiene la Corte Internacional de Justicia, porque estamos hablando de un tribunal muy especial. Muy especial. Muy especial. Correcto. Que está representando a 197 países.
Correctamente. Y dentro de esos 197 países están todos los países poderosos. Fundamentalmente los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas. Correctamente. Y ese órgano, que es el órgano judicial de las Naciones Unidas, tiene como fin principal dirimir los conflictos que surjan entre las naciones miembros. Es decir, que todos los conflictos que surjan entre las naciones miembros es una facultad de la Corte Internacional de Justicia como parte de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, ahora mismo la ONU, naturalmente yo supongo que la República Dominicana ha enviado alguna comunicación, que en este caso nosotros los abogados le llamamos instancia. Es decir, cuando se envía una comunicación a un órgano, en el término jurídico, una instancia, que es la que apodera, pero una instancia puede ser una carta. Es decir, que la República Dominicana, en este caso, tiene que haber enviado alguna comunicación a la Organización de las Naciones Unidas para que la Organización de las Naciones Unidas intervengan en el conflicto que tiene con la República de Haití. Y tenemos varios precedentes, Félix, con relación a esto, de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia falló el conflicto que tenían Honduras y El Salvador. Correcto. Y falló a favor de Honduras. También la Corte Internacional fue apoderada del caso de Colombia con Nicaragua, que tenían un conflicto también que tenía que ver tanto con áreas marítimas como con asuntos también de terreno. Incluso estaban en disputa 146.000 kilómetros cuadrados, de los cuales Colombia, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia, pero Colombia perdió 175.000 kilómetros cuadrados de terreno, del mar. Es decir, que ya tenemos precedentes de decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Digo, hay otros casos, porque incluso se ha apoderado de casos de China y Rusia, y muchísimos casos que se han presentado, la Corte Internacional ha intervenido. Por ejemplo, los casos de lesa humanidad, el expresidente chileno Pinochet fue requerido por esa Corte Internacional de Justicia, aunque lo protegió uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que fue Inglaterra, lo protegió realmente, pero esa Corte lo requirió en su momento y es una de las funciones precisamente de esa Corte Judicial Internacional de dirimir esos casos de lesa humanidad, de desastres humanos que se han cometido, de grandes barbaries humanas en ese mismo tenor. Y debemos señalar, magistrado, que inicialmente, históricamente hablando, esa corte inició en Nuremberg, una ciudad de Alemania, y que luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, pues todos esos generales alemanes, italianos, que conformaban lo que es ese bloque a favor de Alemania en ese momento, pues fueron juzgados ahí. Y esa corte dictaminó y fueron declarados culpables y se ordenó la horca y se ordenaron medidas contra esos generales que están ahí. La historia lo está refiriendo, claro, pero ese fue el inicio de esa Corte Internacional de Justicia, precisamente en Nuremberg, para juzgar a esos generales que cometieron actos vandálicos, crímenes de guerra, que no podemos aquí describirlos de tan graves que fueron. Y ahí se conocieron y fueron juzgados y condenados a muerte. Félix, hay que diferenciar entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, que son dos cosas diferentes, porque la Corte Penal Internacional
ya es otro asunto diferente, que es para juzgar personas, pero la Corte Internacional de Justicia es para dirimir conflictos entre los países. O sea, que no podemos mezclar la Corte Internacional de Justicia con la Corte Penal Internacional. Eso que tú dices de condenar a esa persona, eso fue la Corte Penal Internacional. Que se creó posteriormente. O sea, y no forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, la Corte Penal Internacional no forma parte de la ONU, sino que es la Corte Internacional de Justicia, que es para dirimir conflictos específicamente. Correcto, correcto. Entonces, la pregunta, Feli, que tenemos que hacernos es, ¿tiene la Corte Internacional de Justicia competencia para dirimir este conflicto que se ha presentado entre la República Dominicana y la República de Haití por la construcción o el desvío del río Dajabón o río Masacre con la construcción irregular de una presa? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos, si esta Corte tiene competencia. Lógicamente, magistrado, que sí. Se trata de dirimir un problema entre dos naciones. Ya eso se va al ámbito internacional. En ese tenor, un río que bordea gran parte de lo que es la frontera entre República Dominicana y Haití, surge el conflicto y ya automáticamente la competencia es clara, que es precisamente de esa Corte Internacional de Justicia. Vamos a hacer una nueva pausa, inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, con un equipo de profesionales de distintas áreas, nos trae cada sábado de 7 a 8 de la noche orientaciones diversas. Tome su butaca y entérese de buenas fuentes, los temas de trascendencia del día a día. Orientaciones diversas por Santiago TV. Visión que conecta. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure, que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien,
ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Y antes de la pausa estábamos hablando de si la Corte Internacional de Justicia, como un órgano, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas, si tiene competencia para dirimir el conflicto que ha surgido entre la República Dominicana y la República de Haití con motivo de la construcción de un canal que desvía las aguas del río Dajabón o río Masacre hacia la República de Haití. Y Félix decía que sí, que esta Corte Internacional de Justicia tiene competencia. Entonces, agregando, Félix, a eso que tú dijiste, la Corte Internacional de Justicia tiene competencia para resolver todos los asuntos que le sean sometidos por los 193 países miembros. Es decir, cuando se genera un conflicto entre dos naciones miembros, entonces se apodera a la ONU, naturalmente, y la ONU al órgano, que en este caso es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, sí tiene competencia, y no solamente competencia de los asuntos que le sometan, sino de todos los asuntos que están contenidos en la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, y todos los asuntos que estén en tratados internacionales. Y existe un tratado internacional entre la República Dominicana y Haití, que ese tratado tiene que ver con todos los asuntos fronterizos, incluyendo los recursos hídricos. 1929. Es decir, que hay un tratado internacional que regula todo lo que tiene que ver con la frontera. Entonces, aparte de que tiene competencia para resolver los asuntos, los conflictos y las diferencias que se le sometan por los países miembros, estamos hablando de un asunto que está contenido en un tratado internacional. Entonces, con mucho más razón podemos decir que la Corte Internacional de Justicia sí tiene competencia para dirimir este conflicto y tomar una decisión al respecto. Y es donde se va ciertamente a conocer, y es donde se va a dirimir. Y creo que ahí, en ese juicio, cuando se inicie, no creo que vayan a haber perdedores ahí, porque lo que se busca es bien distribuir las aguas del río Masacre o río Dajabón. Y es que lo que hemos reclamado nosotros en la República Dominicana es que el canal sea construido de acuerdo a los cánones de lo que es la ingeniería hidráulica. No cambiar el curso del río y enviarlo a otro lugar, en este caso Haití, que entonces eso provocaría daños irreversibles a la ecología, a los productores agrícolas dominicanos, que desde Dajabón hasta lo que es Manzanillo, ahí está una colonia japonesa desde los años de Trujillo. Ahí hay muchos agricultores en esa zona, y por eso creo que se está rehabilitando el famoso canal de la Vigía, precisamente por si acaso contrarrestar los males que pueda ocasionar el posible desvío, que no creo que una Corte Internacional, que la Corte Internacional en el fondo lo que va es a dirimirlo y que ambos países se beneficien del agua, no perjudicar a un país u a otro. Creo que ese es, magistrado, el fin que persigue esa Corte Internacional de Justicia. Sí, decíamos, Félix, que la Corte Internacional de Justicia tiene competencia para dirimir las diferencias o los conflictos que se presenten entre los países miembros de las Naciones Unidas y de aquellos asuntos que estén contenidos en
en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas y en los tratados internacionales. Y es bueno explicarle a los amables televidentes, Félix, en qué consiste la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que se le llama carta, pero en el fondo no es una carta, porque se le dio esa nomenclatura, pero la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas no es más que el contenido del pacto o el convenio entre los primeros que se suscribió entre los primeros 51 países miembros. A eso se le llama Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Y ahí están los principios básicos que le dan origen a esta organización internacional. Y de los pactos internacionales que se lograron tomar en ese momento, eso fue en San Francisco, el estado de San Francisco, ya lo decíamos, en Estados Unidos, y ese logro es lo que trae lo que hoy tenemos, la Organización de Naciones Unidas. Que se firmó, Félix, el 26 de junio del año de 1945 y entró en vigencia el 24 de octubre de ese mismo año. De ese mismo año, de correcto, 1945. magistrado. Correcto. Donde esos 51 países que suscribieron este pacto se comprometían a mantener la seguridad y la paz internacional como... Sobre todo. Como, exacto, como... principio. Tema principal. Tema principal. Y luego, naturalmente, todas las demás cosas que tú en una oportunidad dijiste. Tenemos algunas cosas más que se nos van a quedar por el tiempo, lamentablemente se nos ha agotado. Y será entonces, pues, hasta la próxima, donde extraeremos para ustedes un tema de importancia. Será entonces hasta la próxima.